Bueno, estamos acá con Nati Perelman en el estudio SIAM en Tecnópolis. ¿Y me querés contar un poco cómo están llevando ahora el estudio? ¿Cuáles son los proyectos que más se hacen? El SIAM es el Centro de Investigación en Audio y Música, el único estudio público federal del país, de la República Argentina. Queda dentro de un predio que está dedicado a la ciencia, a la tecnología y a la cultura, que es Tecnópolis, y es dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. El estudio, el SIAM, trata de orientarse hacia ese segmento de la cultura musical que por ahí no es cumplido por ningún otro organismo, que es el del registro de música, de alguna forma como testimonio de la cultura argentina en este momento. Así que cumple una función cultural y social en este momento del estudio. Por aquí han pasado orquestas infanto-juveniles que estaban dentro de los programas justamente se llaman así, el programa de orquestas infanto-juveniles nacionales, y a veces hay algunos que son, por ejemplo, en la ciudad también existe un programa de orquestas infanto-juveniles, y en las provincias también hay. Han pasado a grabar orquestas que son a veces grandes, ¿no? De 30 a 40 chicos, que es su primera incursión en la música y que les permite tener un rol muy importante dentro de alguna comunidad, ¿no? Y que se los educa musicalmente desde muy temprana edad. Entonces, el hecho de pasar por un estudio de grabación hace que ese proceso se plasme y que de alguna manera se revalorice lo que están haciendo, ¿no? Se les dé importancia. Aparte, cuando llegan a un estudio de estas características, bueno, es imposible que eso no produzca algún efecto positivo en alguien que está aprendiendo un instrumento, ¿no? Es algo que también educa, ¿no? El paso por un estudio de grabación. Han grabado también otros organismos que dependen también de la Secretaría hoy día, Secretaría de Cultura, por ejemplo, los organismos estables, ¿no? La Orquesta Sinfónica de Ciegos, la Sinfónica Nacional. Han venido, digamos, a veces no toda la Sinfónica Nacional, pero bueno, sí vienen de repente ciertas agrupaciones dentro del organismo, ¿no? Hace muy poquito, hace un par de semanas, también tuvimos la visita del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, que bueno, llevan adelante proyectos de investigación. En este caso vinieron a registrar arreglos inéditos de Piazzolla, obras que no habían sido grabadas nunca, o sea, arreglos que eran, bueno, que no se habían llegado a grabar. Entonces, mi idea es que el estudio tenga ese tipo de orientación, ¿no? De que sea un acervo cultural, salvaguardar justamente algunos tesoros propios de la música y de la cultura musical argentina. También funciona de alguna forma, en algún sentido, como muy dinámicamente con el funcionamiento del parque de Tecnópolis, en el cual está enclavado el estudio. Porque hay algunas bandas que tocan en Tecnópolis y que después tienen la posibilidad, en algunas circunstancias, de grabar también en el estudio, ¿no? Eso es algo muy de este momento, de este año. Después, ya desde el inicio de mi gestión en el 21, llevamos adelante varios ciclos. Por ejemplo, clases maestras, sesiones en el SIAM, que tienen que ver con muestras musicales muy diversas, de los más variados géneros o estilos, ¿no? De tango, algo de música académica, algo de pop, mucho de folclore, de las distintas regiones del país. También llevamos adelante una convocatoria muy muy grande que se lanzó desde el Ministerio de Cultura, que fue el nuevo Cancionero Federal, que se hizo en el 22 y en el 23, en donde pudieron venir a grabar 24 proyectos de las distintas partes del país, ¿no? De las distintas regiones del país, que tenían un día de grabación y bueno, se los traía hasta el estudio y podían desarrollar una obra que además era conducida o facilitada bajo la tutela de algún productor o productora. Entonces se logró un disco espectacular de un nivel musical y cultural muy elevado. Y eso yo siempre contaba cuando me pedían que explicara de qué se trataba. Es como ese proyecto es una panorámica sonora o musical del país en esos años, en el 2022, en el 2023. Y ahora, antes de ayer, comenzamos con un nuevo ciclo que se llama Músicas del Mundo. Vamos a retratar sonoramente distintas agrupaciones que se encuentran, bueno, por una cuestión de cercanía de organización, están la mayoría en el AMBA, ¿no? De distintos países.
países. Entonces, por ejemplo, la semana pasada vino a grabar una agrupación que hace música klezmer, que es la música judía que se toca en los casamientos. Dentro de un par de semanas vamos a tener también los tambores japoneses, ¿no? Taiko. Vamos a tener música de Senegal, de Brasil, música flamenca, música de Indonesia. Y bueno, este año va a tener mucho de eso, ¿no? De músicas del mundo, hechas muchas veces, ¿no? Tocadas por comunidades de personas que están exiliadas o simplemente de entusiastas de esa cultura que viven en esta ciudad o en los alrededores, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene Buenos Aires también, ¿no? Que tiene esa forma tan cosmopolita culturalmente, y la idea es que eso se pueda retratar, registrar. Va a ser un ciclo audiovisual lo más profesionalmente posible. Te quería preguntar un poco de cómo está equipado el estudio, y también esto de que hablaste de que hay muchas bandas que tocan en el parque. Como sé que a nivel tecnológico está muy avanzado todo lo que se armó acá. Sí, es un estudio que tecnológicamente es de punta, ¿no? Tiene posibilidades. O sea, dentro del estudio acá, ¿con qué equipos cuentan? Y bueno, tenemos principalmente lo que fue en un momento cuando cuando esta mesa controlador llegó al estudio, que es una Avid S6, fue la primera que llegó a Sudamérica, por lo menos. Tal vez había una en México, no lo sé, pero en ese momento, que era en el 2015, yo trabajaba como técnica en el estudio y me acuerdo cuando estaban instalando y teníamos ahí como el teléfono rojo todo el tiempo, bueno, llamando para ver cómo funcionaba tal cosa o cómo el troubleshooting. Bueno, tuvimos como un asesoramiento muy directo, muy cercano, porque era la primera vez que nos encontrábamos con esa tecnología muy avanzada en ese momento. Bueno, un controlador espectacular, ¿no? Que hacía mucho más fácil, ¿no? El asunto de tener que mezclar, pudiendo salirse del mouse, ¿no? Y poder volver al fader, que muchos que mezclamos en otra época extrañamos, ¿no? El poder deslizar y automatizar con fader, sino con un mouse. Yo diría que es muy vistosa y muy linda y muy cómoda, ¿no? El controlador Avid. Después tenemos un sistema de monitoreo muy lindo como suena, porque está muy bien calibrado este estudio, de Dynaudio, pero que se combina con un sistema inmersivo Dolby Atmos, que también fue en su momento muy precursor, porque fue instalado en el 2021, a principios del 2021, en plena pandemia. Entonces hizo que fuera de por sí de cualquier estudio, o sea, uno de los primeros, creo de los primeros 5 estudios que tuvo Dolby Atmos en Argentina. Y después ni que hablar, o sea, anda a encontrar un estudio que tenga un sistema Dolby Atmos que sea público y federal. O sea, realmente lo hace muy único, ¿no? El sistema de monitoreo. Y además de este tamaño, porque en general los estudios inmersivos de Dolby Atmos son más bien pequeños, ¿no? Es una dimensión pequeña. Y esto, bueno, tiene unas dimensiones fabulosas, lo cual hace la experiencia de mezclar y de escuchar música en este estudio algo magnífico. Tenemos un sistema de externos, ¿no? de pre, como es un controlador, ¿no? Los pres no vienen incorporados, entonces tenemos una variedad, una paleta bien diversa de preamplificadores con algunos compresores que también son muy exquisitos, una batería de micrófonos muy variada, lo que nos permite grabar grandes ensambles de tango, de música académica, y que no se nos pierda en el camino toda esa riqueza sonora, ¿no? La sala también tiene un tratamiento acústico de primera. ¿Y acá para las grabaciones hasta cuántos canales tienen? El SIAM es un estudio que tiene la capacidad de grabar 32 canales en simultáneo y ofrecer 4 mezclas distintas de monitoreo. Lo deja dentro de los estudios de primera línea. ¿Y de software están usando Pro Tools y usan algo más? ¿Y por qué la elección? No conozco ningún estudio profesional, por ahí suena un poco snob, pero es la verdad. Un estudio de primera línea que no use Pro Tools. La verdad es que para grabar, editar y para mezclar es la mejor herramienta, sin duda. Quienes estamos en el circuito de la técnica, ¿no? de los estudios de grabación, estamos muy acostumbrados a usar ese programa. Acá estamos usando la versión en este momento Pro Tools, el Ultimate del 21. Además que tenemos otro estudio, que es un estudio de mezcla, y entonces todo está conectado. Es decir,
yo puedo empezar una mezcla acá y terminarla en el B, y puedo monitorear lo que está sucediendo en la sala del A y a su vez interconectar, bueno, el estudio B tiene una pequeña salita también, es pequeño porque es más bien de mezcla y se pueden hacer overdubs como, bueno, una guitarra, una voz, algo muy, muy tranqui, uno, como muchísimo, 2 instrumentos. Esa misma salita se puede también utilizar como otro boot o como otro ISO en una grabación que está sucediendo principalmente en el estudio A. Lo mejor que tiene también ese estudio es la interconexión de todos los espacios. Todo también se maneja desde un mismo server. Nosotros acá también tenemos un equipo de audiovisual muy importante y entonces todos trabajamos en el mismo server, ¿no? ¿Cuál fue el como proyecto que sentís que fue más desafiante para vos de todos los que estuvieron haciendo acá mientras estuviste? Digo a nivel técnico también, ¿no? El nuevo Cancionero Federal, porque desde todo punto de vista, desde la gestión, la logística, la administración, porque nos ocupamos de todo, no solamente desde el CIAM, sino con un equipo desde la subsecretaría de la cual dependía Tecnópolis y el CIAM. También teníamos un equipo administrativo que de alguna manera sostenía toda esa gestión, pero bueno, nosotros también estábamos al tanto de los traslados, el hospedaje de las personas que venían de todas las provincias, el coordinar con el equipo de producción, es decir, los productores y las productoras artísticas, ¿no? Que se pusieran en contacto y que empezaran a preproducir antes de llegar al estudio, ¿no? Esa coordinación. Y después también la parte legal. Todo eso también llevó una parte legal porque fue hecho también en conjunto con INAMU. Fue un convenio que hicimos específicamente para trabajar con INAMU y de 2.000 inscriptos que tuvimos, entregaron 144. Y de esos 144, ya esa última selección de 24 que tenían que quedar ya sucedió con los productores musicales. Y después, al final de todo el proceso, INAMU editó el disco también y salió por las plataformas y demás. Fue muy complejo, tuvo todo. Los proyectos que llegaron todos tenían instrumentaciones súper distintas, ¿no? Y eso además, ¿no? Poder ver el rider y ver cómo iban a traer sus cosas y ubicarlos, y a nivel sonoro, digamos, también el equipo técnico del CIAM. Dentro de este estudio no estoy trabajando tanto como técnica, ni grabo ni mezclo, salvo algunas cuestiones muy puntuales. Hay un equipo técnico que hace todos estos proyectos y que están muy aceitados también. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Muchas gracias a Avid Latinoamérica por el espacio, por el interés, por compartir lo que hacemos en este estudio, que bueno, está equipado con software y con hardware de Avid y que nosotros venimos usando desde tiempos inmemoriales. Gracias a vos. Gracias, G.